todos y bienvenidos a ROSMED. Vamos a continuar con el capítulo 13, que vendría a ser el sistema cardiovascular. Y para eso vamos a empezar mencionando el establecimiento y definición de los patrones del campo cardíaco primario. Ok, entonces, en primer lugar se menciona que el sistema cardiovascular va a comenzar a desarrollarse a mitad de la tercera semana de gestación, cuando el embrión ya no puede satisfacer sus necesidades nutricionales solo por difusión. Las células cardíacas progenitoras se van a localizar en el epiblasto, cerca del extremo craneal de la línea primitiva, y migran hacia la capa visceral del mesodermo de la placa lateral. Van a formar en este caso un grupo celular en forma de herradura llamado campo cariogénico primario, conocido como el CCP, situado craneal a los pliegues neurales. Este campo va a dar origen a ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. Ahora, el ventrículo derecho y el tracto de salida, por ejemplo aquí vamos a hablar del cono arterial y el tronco arterioso, van a derivar del campo cariogénico secundario, que es conocido como el CCS, que también contribuye a la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón. El CCS se encuentra en el mesodermo visceral esplácnico ventral a la faringe. Entonces, hasta aquí podemos decir que tenemos dos campos, ¿no? El campo cariogénico primario y el campo cariogénico secundario, que van a dar lugar a distintos tipos de estructuras anatómicas. Con respecto a la lateralidad y los patrones de desarrollo, pues se nos menciona que las células cardíacas progenitoras se determinan lateralmente para formar las diversas estructuras del corazón. Este proceso de lateralidad está vinculado a la señalización que determina la lateralidad en todo el embrión, siendo esencial para el desarrollo cardíaco normal. Ahora, las células del campo cariogénico secundario van a mostrar una lateralidad similar, con células en el lado derecho contribuyendo a la porción izquierda del tracto de salida y las células en el lado izquierdo contribuyendo al lado derecho. Esta lateralidad explica la naturaleza espiralada de la arteria pulmonar y también de la aorta, ¿no? Con respecto a la inducción y la vasculogénesis, pues las células, en este caso del campo cariogénico primario, son inducidos por el endodermo faríngeo para formar mioblastos cardíacos y también los islotes sanguíneos. Estos islotes se unen para formar un tubo en forma de herradura revestido por endotelio y rodeado por mioblastos. Esos van a estar formando lo que es la región cardiogénica. Ahora, la cavidad intraembrionaria sobre esta región se convierte en la cavidad pericárdica. Además, también nos mencionan lo que son algunos islotes sanguíneos adicionales. Entonces, además, en este caso del campo cariogénico primario, van a aparecer islotes sanguíneos a ambos lados de la línea media del embrión, generando las aortas dorsales, que son vasos longitudinales. Ok, entonces ahora vamos a mencionar lo que son las correlaciones clínicas con respecto a la lateralidad y los efectos cardíacos. Entonces, el proceso de lateralidad es esencial para el desarrollo cardíaco, ya que determina cómo se desarrollan las estructuras del corazón en los lados derecho e izquierdo del embrión. Este proceso va a comenzar con la serotonina 5-HT, que se concentra en el lado izquierdo del embrión. Esta concentración va a iniciar una vía de señalización mediada por el factor de transcripción MAD3, que restringe la expresión del gen nodal al lado izquierdo. Ahora, esto va a desencadenar una cascada de señalización que va a culminar en la expresión del gen PITX2, considerado el gen maestro de la lateralidad izquierda. Aunque el lado derecho también se determina, las señales que controlan este proceso aún no se comprenden completamente. Con respecto entonces ahora a los defectos de la lateralidad y las malformaciones cardíacas, vamos a mencionar lo siguiente. En primer lugar, el más conocido, que vendría a ser la dextrocardia, que es básicamente el corazón orientado hacia la derecha. También se habla acerca de lo que es la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. Vamos a hablar también lo que es la doble salida ventricular derecha, que es donde ambas arterias, aorta y pulmonar, salen del ventrículo derecho. También vamos a hablar de la transposición de los grandes vasos. Por ejemplo, aquí se menciona la estenosis pulmonar y otros defectos del tracto de salida. Entonces, además de los isomerismos auriculares y ventriculares, es decir, donde ambas aurículas o ventrículos son similares y carecen de la diferenciación izquierda, derecha y normal, y las inversiones, que en este caso es cuando las características de las aurículas y ventrículos se invierten, también pueden ocurrir debido a alteraciones en la determinación de la lateralidad.
Ahora, nos mencionan cuáles son esos componentes genéticos de los defectos de la lateralidad. Nos dicen que estos defectos como la heterotaxia, por ejemplo, que es un tipo de alteración en la disposición normal de los órganos, y el situs inversus, que es una inversión completa de la asimetría izquierda-derecha de los órganos, suele tener un fuerte componente genético. En las familias con heterotaxia, los miembros a menudo presentan defectos cardíacos, ya sea junto con otras anomalías de lateralidad o de forma aislada. Las personas con situs inversus tienen un riesgo ligeramente mayor de presentar defectos cardíacos y este riesgo aumenta en sus descendientes. Con respecto a los efectos teratogénicos, en este caso vamos a hablar de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, una clase de antidepresivos que ha sido vinculado con un aumento en la incidencia de defectos cardíacos. Esto se debe a que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pueden interferir con la señalización de la serotonina, que es esencial para la correcta lateralidad del embrión. Esta alteración en la señalización podría contribuir a defectos en la formación y la orientación del corazón. Bien, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la formación y posición del tubo cardíaco. Entonces, en primer lugar, pues la región cardiogénica central va a comenzar localizada anterior a la membrana orofaringea y la placa neural. Con el crecimiento del sistema nervioso central, el cerebro se va a expandir rápidamente hacia la región craneal, extendiéndose sobre la región cardiogénica y la futura cavidad pericárdica. De hecho, esto ya lo habíamos mencionado en los anteriores capítulos. Y también mencionamos que el plegamiento cefálico del embrión desplaza la membrana orofaringea hacia ventral, mientras el corazón y la cavidad pericárdica migran desde el nivel cervical hasta el torácico. Aquí va a suceder lo que es la fusión y formación del tubo cardíaco. El embrión se va a plegar en las direcciones cefalocaudal y lateral. Esto va a provocar la fusión de las regiones media y caudal de los primordios cardíacos, excepto en sus extremidades más caudales. Ahora, la región curva y cefálica del tubo en forma de herradura se va a dilatar, formando el tracto de salida y las regiones ventriculares futuras. El tubo cardíaco en esta etapa es un conducto continuo con revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. Ahora, el tubo también va a recibir un drenaje venoso en su extremo caudal y va a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su extremo craneal. Inicialmente el tubo cardíaco permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por el mesocardio dorsal, un pliegue en este caso del tejido mesodermo derivado del campo cardiogénico secundario. Entonces, aquí no se va a formar un mesocardio ventral, pero en este caso se menciona que la degeneración de la región medial del mesocardio dorsal crea el seno pericárdico transverso, conectando ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón queda suspendido en esta cavidad mediante los vasos sanguíneos en sus extremos craneal y caudal. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la diferenciación y capas del tubo cardíaco. Entonces, el miocardio se va a engrosar y va a secretar algo que se llama gelatina cardíaca, que es un tipo de matriz extracelular rica en ácido hialurónico que va a separar al miocardio del endotelio. También se va a formar el órgano proepicárdico en el borde caudal del mesocardio dorsal. Las células de esta estructura van a migrar sobre el miocardio, formando la capa epicárdica, que pues obviamente va a ser el epicardio, ¿no? Ahora, el tubo cardíaco se va a componer de 3 capas, que ya las conocemos. El endocardio, que es un revestimiento endotelial interno, el miocardio, que es la pared muscular del corazón, y el epicardio o el pericardio visceral, que va a cubrir el exterior del tubo y participa en la formación de las arterias coronarias. Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, las capas endoteliales y la muscular lisa, que van a formar parte de estas arterias coronarias. Ahora, vamos a hablar un poquito más en este caso, de la formación de la asa cardíaca. Esta asa cardíaca va a comenzar con el crecimiento del tubo cardíaco que se alarga gracias a la adición de células del segundo campo cardiogénico, ¿no? En su extremo craneal sobre todo. Este proceso es crucial para el desarrollo del ventrículo derecho, el tracto de salida que vendría a ser el cono y tronco arterial y también el plegamiento normal del corazón. Si este crecimiento se interrumpe, puede aparecer defectos en el tracto de salida, como el drenaje anómalo de ambas arterias desde el ventrículo derecho, la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar y la estenosis pulmonar. Todo esto con respecto a la asa cardíaca.
En el día 23 aproximadamente, el tubo cardíaco va a comenzar a plegarse. La porción cefálica se curva hacia ventral, caudal y a la derecha, mientras que la porción caudal se mueve en dirección dorsal, craneal y a la izquierda, formando el asa cardíaca que se completa en el día 28. Durante este proceso se generan expansiones en el tubo que contribuyen a las futuras cavidades del corazón. La porción auricular, inicialmente ubicada fuera de la cavidad pericárdica, se va a transformar en una aurícula común y se incorpora al pericardio. Por su parte, la unión auriculoventricular va a dar lugar al conducto auriculoventricular, conectando la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. Entonces, aquí también se nos menciona lo que es el bulbo arterial. Este bulbo arterial inicialmente tiene paredes lisas que se dividen en 3 regiones funcionales. Su porción proximal trabeculada va a formar el ventrículo derecho primitivo. La región media o cono arterial va a originar los tractos de salida de ambos ventrículos y la porción distal o tronco arterial da lugar a las raíces y segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. También se nos menciona que el tubo cardíaco va a seguir un eje craneocaudal organizado en región troncoconal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y región auricular. Una vez que el plegamiento se completa, pues las trabéculas van a comenzar a formarse en las zonas próximas y distales, en este caso al foramen interventricular primario. Aquí también podemos mencionar, de hecho ya habíamos mencionado un aspecto clínico que vendría a ser la dextrocardia, que es una anomalía donde el corazón se posiciona en el lado derecho del tórax en lugar del izquierdo. Esto ocurre cuando el tubo cardíaco se va a plegar en la dirección incorrecta debido a las alteraciones en la gastrulación o durante el proceso de plegamiento. La dextrocardia puede asociarse con situs inversus, que vendría a ser esa inversión completa de los órganos, o la heterotaxia, que es una inversión parcial. Además, el desplazamiento medial de la región troncoconal durante el desarrollo es consecuencia también de las dilataciones transversales de la aurícula, que va a configurar la posición final del corazón. Ahora, obviamente tenemos que mencionar un poquito de la regulación molecular del desarrollo cardíaco. Y aquí nos mencionan algunas señales, en este caso del endodermo anterior, que van a inducir la expresión del NKX2.5, que es también el gen maestro del desarrollo del corazón, ¿no? Es el gen NKX2.5, sobre todo en el mesodermo visceral. Este proceso va a depender de las proteínas BMP2 y BMP4, que son producidas por el endodermo y por el mesodermo, y de la inhibición de las proteínas WNT por el crescent y por el Cerberus, ¿no? Ahora, las MVP también estimulan a las FGF8, esencial para el desarrollo cardíaco. También nos mencionan otro tipo, en este caso, de sustancias que van a ayudar en este caso, el desarrollo del corazón, que vendría a ser el ácido retinoico, ¿no? Este ácido retinoico, pues, regula las estructuras cardíacas. Específicamente, las altas concentraciones van a formar regiones caudales, aurículas y seno venoso, mientras que los menores niveles van a determinar ventrículos y el tracto de salida. Con respecto a algunos genes, aquí también se mencionan el HANT1 y el HANT2, que van a ser regulados por el NKX2.5. Van a contribuir a la diferenciación ventricular y el TBX5 va a intervenir en la tabicación cardíaca. Ahora, la formación del asa cardíaca va a depender del gen PITX2, que organiza la lateralidad. El crecimiento del tracto de salida está regulado por el SHH, que vendría a ser el Sonic-Hedgehog, y la vía Notch, que controlan la migración de células de la cresta neural, esenciales ahora para la tabicación y la formación de los arcos aórticos. Algunas mutaciones en los genes SHH, el Notch y el HAC1 pueden también causar defectos cardíacos significativos. Bien, ahora vamos a hablar del desarrollo del seno venoso. A mitad de la 4ª semana, el seno venoso va a recibir sangre de las astas derecha e izquierda, cada una de las cuales va a recoger sangre de 3 venas principales. Vamos a tener la vena vitelina, conocida también como la onfalomesentérica, en segundo lugar la vena umbilical y en tercer lugar la vena cardinal común. Inicialmente la comunicación entre el seno venoso y la aurícula es amplia, sin embargo, los cortocircuitos sanguíneos izquierdo y derecho desplazan la entrada del seno hacia el lado derecho. La 5ª semana se van a obliterar la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda, reduciendo la importancia en este caso del asta izquierda, ¿no? Ahora, la vena cardinal común izquierda va a oblicuar en este caso, o se oblitera hacia la semana 10, dejando como vestigios la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario.
Con respecto al asta derecha, podemos decir que hay un aumento del tamaño debido a los cortocircuitos y se va a incorporar a la aurícula derecha, formando la porción lisa de la pared auricular, que en este caso es conocido como el sinus venarum. Su entrada, el orificio sinoauricular, queda flanqueada por las válvulas venosas derecha e izquierda, y las válvulas izquierda y el septo espurio se van a fusionar con el tabique auricular. En este caso, la porción inferior de la válvula derecha va a formar la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno cardíaco, del seno coronario en este caso, ¿no? Ahora, la cresta terminal va a separar la porción lisa, que en este caso va a ser derivada del asta derecha, de la parte trabeculada original de la aurícula derecha. Entonces, ya que estamos mencionando también lo que son los tabiques, vamos a hablar de la formación de estos tabiques cardíacos, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir entre los días 27 y 37 del desarrollo mediante dos mecanismos principales. En primer lugar, la formación por almohadillas endocárdicas, que van a ser dos masas tisulares que crecen y se fusionan, o una sola también puede crecer hasta dividir la cavidad. Las almohadillas se van a desarrollar en las regiones auriculoventriculares y troncoconales, facilitando la formación de tres estructuras. En primer lugar, los tabiques auricular y ventricular, que son porciones membranosas, las válvulas y conductos auriculoventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Y las almohadillas, en este caso, van a ser pobladas por dos células, ¿no? Las células endocárdicas, que van a ser las auriculoventriculares, y las células de la cresta neural, que son las troncoconales. Con respecto a algunas anomalías que podemos mencionar aquí de la formación de las almohadillas endocárdicas, podemos ver lo que es la comunicación interventricular o la interauricular o la interventricular. También algunos defectos en los grandes vasos, por ejemplo la transposición, el tronco arterial persistente o también la tetralogía de Fallot. Ahora, eso en primer lugar por la formación por almohadillas endocárdicas. Ahora, también existe una formación sin almohadillas con respecto a la formación de los tabiques cardíacos. Aquí una región del tejido no crece mientras las zonas adyacentes se expanden. Esto forma una cresta que nunca cierra por completo la cavidad, dejando un conducto que puede cerrarse secundariamente. Por ejemplo, la división parcial de las aurículas y los ventrículos. Ahora vamos a mencionar específicamente cómo se da la formación del tabique en la aurícula común. La formación del tabique auricular comienza en la cuarta semana con el crecimiento de una cresta, el septum primum. Desde el techo de la aurícula común, esta cresta se va a extender hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular, dejando un orificio llamado ostium primum. Luego, en este caso, las almohadillas endocárdicas van a crecer y van a cerrar el ostium primum. Pero antes de que se cierre completamente, se van a formar perforaciones por apoptosis en la parte superior del septum primum, creando el ostium secundum. Este orificio permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la izquierda. Al mismo tiempo, en la aurícula derecha se va a formar el septum secundum. Aunque no se divide completamente la cavidad, su extremo se va a extender hacia el septum primum. El foramen oval, por ejemplo, que es una abertura entre ambos septos, permite el paso de sangre de la aurícula derecha a la izquierda, y después del nacimiento, la presión aumentada, en este caso en la aurícula izquierda, va a cerrar este foramen oval al comprimir la válvula contra el septum secundum. En un 20% de los casos, el foramen oval no se cierra completamente, lo que resulta en un foramen oval permeable. En cuanto a la aurícula izquierda, se va a formar a partir de la incorporación de la vena pulmonar al mesenquima del extremo caudal del mesocardio dorsal. La vena pulmonar se va a dividir en ramas para cada pulmón, formando los orificios venosos en la aurícula izquierda. En defectos congénitos raros, como por ejemplo el retorno venoso pulmonar anómalo total, las venas pulmonares pueden drenar en la aurícula derecha debido a una ubicación anómala del mesocardio dorsal. Este proceso de desarrollo de las aurículas se va a completar con la expansión de las cavidades y también la incorporación de estructuras vasculares, ¿no? Dando lugar a las aurículas derecha e izquierdas definitivas. Con respecto a la formación del tabique en el conducto auriculoventricular, se menciona que en la cuarta semana del desarrollo aparecen 4 almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. Estas almohadillas se localizan lateralmente, dorsalmente y ventralmente, ¿no? Al principio, el conducto auriculoventricular va a conectar solo con el ventrículo izquierdo primitivo. A medida que avanza la quinta semana, el conducto se va a expandir hacia la derecha, permitiendo el acceso tanto al ventrículo izquierdo como al derecho. Al final de la quinta semana, las almohadillas endocárdicas dorsales y ventrales se van a fusionar, dividiendo el conducto en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho.
A medida que las almohadillas se fusionan, se van a desarrollar lo que son las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas, que son inicialmente de tejido mesenquimatoso, se van a transformar en tejido fibroso y se integran en las paredes ventriculares, conectadas a los músculos papilares por cuerdas tendinosas. El resultado es la válvula bicúspide, que vendría a ser la mitral, en el lado izquierdo, y la válvula tricúspide en el lado derecho. Algunas malformaciones cardíacas, que son defectos comunes en recién nacidos, aquí se nos menciona que es el 1%, incluyendo anomalías como transposición de los grandes vasos, síndromes del corazón derecho o izquierdo hipoplásico, la comunicación interventricular. Estas malformaciones pueden ser causadas por factores genéticos, teratógenos, como por ejemplo el virus de la rubiola o también la talitomida, y también algunos trastornos maternos como la diabetes. Las mutaciones en genes como por ejemplo el NKX2.5 y el TBX5 están asociados con defectos cardíacos específicos como la comunicación interauricular y la tetralogía también de Fallot. Además, la miocardiopatía hipertrófica es comúnmente asociada con mutaciones en genes que regulan la síntesis de proteínas del sarcómero. En cuanto a la comunicación interventricular, es un defecto común en los recién nacidos, es principalmente causado por un fallo en la resorción del septum primum o el desarrollo del septum secundum, lo que puede llegar a una comunicación anómala entre las aurículas. Los defectos graves pueden causar el cierre prematuro del foramen oval, llevando a hipertrofia en el ventrículo derecho y el subdesarrollo del lado izquierdo del corazón. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es la formación del tabique del tronco arterial y el cono arterial. La formación del tabique del tronco arterial y el cono arterial ocurre durante la 5ª semana de desarrollo embrionario y es crucial para la correcta separación de las arterias aorta y pulmonar, lo que garantiza una circulación eficaz. Este proceso se lleva a cabo en 2 etapas principales. En primer lugar, la formación de las crestas del tronco arterial. Durante la 5ª semana, en la pared del tronco arterial, van a aparecer 2 pares de rebordes denominados crestas del tronco arterial. Estas crestas se van a localizar en las siguientes posiciones. En primer lugar, cresta superior derecha del tronco arterial, que crece distalmente y hacia la izquierda, y cresta inferior izquierda del tronco arterial, que crece distalmente y hacia la derecha. Estas crestas van a girar en espiral mientras se alargan, lo que finalmente va a colocar a la aorta y la arteria pulmonar en su disposición anatómica correcta. La fusión completa de estas crestas va a dar lugar al tabique aortopulmonar, que separa las 2 grandes arterias, ¿no? Con respecto a la formación del tabique del cono arterial, entonces se menciona que al mismo tiempo en las paredes dorsal y derecha y ventral izquierda del cono arterial se van a desarrollar crestas similares denominadas crestas troncoconales, que ya lo habíamos mencionado. Estas crestas crecen hacia el centro y se dirigen distalmente uniéndose con el tabique del tronco arterial. La fusión de las crestas troncoconales van a dividir el cono arterial en 2 partes. Un conducto anterolateral que corresponde al tracto de salida del ventrículo derecho y un conducto posteromedial que corresponde al tracto de la salida del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿hay alguna contribución de las células de la cresta neural? Aquí vamos a mencionar algunas células, por ejemplo, las células de la cresta neural cardíaca, originadas en los bordes de los pliegues neurales del romboencéfalo. Van a migrar a través de lo que son los arcos faríngeos 3, 4 y 6 hacia la región del flujo de salida del corazón. Estas células van a invadir el área del cono y del tronco arterial, participando en la formación de las crestas. Su migración y proliferación están reguladas por, en este caso, las células del tejido cardiogénico a través de la vía de señalización Notch. Algunos defectos relacionados, pues cuando hay alteraciones, sobre todo en este desarrollo de estas células que acabamos de mencionar, o incluso de la vía de Notch, pueden surgir defectos en la formación del tracto de salida del corazón. Algunos defectos cardíacos, pues nuevamente podríamos mencionar la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, la persistencia del tronco arterial común y también la transposición de los grandes vasos. Dado entonces que las células de la cresta neural también participan en el desarrollo craneofacial, no es raro encontrar anomalías tanto cardíacas como faciales en el mismo individuo. Este proceso es fundamental para asegurar una correcta circulación y la formación de un corazón obviamente funcional en el embrión. La comprensión de estos mecanismos pues obviamente va a ser esencial para abordar distintas patologías relacionadas, las cuales ya acabamos de mencionar. Bien, ahora, ¿cómo se da la formación del tabique en los ventrículos? La formación del tabique interventricular en el desarrollo del corazón, en este caso humano, es un proceso pues que obviamente va a ser crucial, que se lleva a cabo durante la 4ª semana de gestación, ¿no? Vamos a volver de nuevo.
Entonces, y es fundamental para, obviamente, la correcta separación de los dos ventrículos cardíacos. Este proceso va a involucrar tanto la expansión de los ventrículos primitivos como el crecimiento del miocardio en la región externa y la generación de divertículos y trabéculas en la interna. Ahora, sigamos hablando de la formación de los tabiques y ahora vamos a hablar del tabique muscular. Al final también de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos van a comenzar a expandirse. Este crecimiento es continuo en la región externa y se va a acompañar de la generación de divertículos y trabéculas, como acabamos de mencionar. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se van a acercar y se van a fusionar gradualmente, formando la porción muscular del tabique interventricular. En algunos casos, la fusión no es completa, lo que va a dar lugar a un surco apical entre los ventrículos. Este espacio va a ser remanente, lo cual va a permitir la comunicación entre los dos ventrículos, conocida como el foramen interventricular. Ahora, la formación del tabique membranoso, que es otro tipo de tabique, va a involucrar también la fusión de varias estructuras, entre ellas el tabique muscular que acabamos de mencionar y los crecimientos de las crestas troncoconales que también ya mencionamos, así como también de las almohadillas endocárdicas que también ya mencionamos. El crecimiento de tejido, en este caso de la almohadilla endocárdica inferior, a lo largo de la parte superior del tabique muscular, va a contribuir al cierre del foramen interventricular, dando lugar a la porción membranosa del tabique interventricular. Ok, entonces aquí tenemos que hablar también de algo muy importante que vendrían a ser las válvulas semilunares, ¿no? Simultáneamente, en la parte superior del corazón va a comenzar la formación de las válvulas semilunares que se desarrollan a partir de pequeños tubérculos sobre los principales, específicamente protuberancias troncales. Cada tubérculo va a dar origen a una válvula semilunar para el conducto pulmonar y la aorta. Estos tubérculos gradualmente se van a ahuecar formando las válvulas. Las células de la cresta neural van a jugar también aquí un papel importante en la formación de estas válvulas. Ahora, con respecto a algunas correlaciones clínicas de lo que acabamos de mencionar, con respecto a los tabiques, pues específicamente los defectos del tabique ventricular son las malformaciones cardíacas congénitas más frecuentes. Se encuentran comúnmente en la porción membranosa del tabique interventricular y suelen resolverse con el tiempo a medida de que el niño crece. Sin embargo, por ejemplo, algunos defectos del tabique ventricular membranosos pueden estar asociados con anomalías en la división del tronco arterial. Sin embargo, pues también vamos a mencionar algunas malformaciones comunes. Bueno, nuevamente tenemos la tetralogía de Fallot, causada por una división asimétrica del cono, resultando en 4 alteraciones cardiovasculares. La persistencia del tronco arterial, que ocurre cuando las crestas troncoconales no se forman adecuadamente. La transposición de los grandes vasos, que es cuando la aorta y la arteria pulmonar se originan en los ventrículos incorrectos. La estenosis valvular pulmonar y aórtica, donde la fusión de las válvulas semilunares pueden dar lugar a estenosis, con afectación de la circulación sanguínea. Ok, pero también se nos menciona algunos síndromes genéticos. Por ejemplo, el síndrome de DiGeorge, que es un ejemplo de lesión cromosómica, en este caso del alelo 22q11, que afecta el desarrollo de las crestas neuronales, llevando a defectos cardíacos y malformaciones faciales. Este proceso complejo, en este caso y bien regulado, es crucial obviamente para el desarrollo del corazón humano, ¿no? Un tema muy importante dentro del desarrollo embrionario cardíaco es el sistema de conducción cardíaco. Entonces, se nos menciona que esto se va a formar durante el desarrollo embrionario a partir de las células miocárdicas que inicialmente tienen actividad de marcapasos a los 21 días de gestación. El corazón va a comenzar a latir. Posteriormente, el nodo sinoauricular se va a formar en la región caudal izquierda del tubo cardíaco y se convierte en el marcapasos principal. El nodo auriculoventricular se va a formar cerca del conducto auriculoventricular y los impulsos viajan a través de las DIs y las fibras de Purkinje para activar los ventrículos. Las células del sistema de conducción van a derivar de los miocitos que se diferencian bajo la influencia del factor de transcripción TBX3. Algunas correlaciones clínicas, aquí se nos menciona que los defectos cardíacos son anomalías congénitas más comunes y pueden ser causados por mutaciones genéticas, factores ambientales, que obviamente van a alterar el desarrollo del corazón en fases tempranas de la gestación. Estos defectos pueden afectar diferentes tipos de tejidos que van a destacar la complejidad del desarrollo cardíaco y también la importancia de poder entender el proceso para prevenir o tratar, en este caso, estos trastornos, ¿no? Otro tema también importante vendría a ser el desarrollo vascular.
El desarrollo en este caso de los vasos sanguíneos se va a llevar a cabo mediante dos mecanismos, que vendría a ser, en primer lugar, la vasculogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos por coalescencia de angioblastos, y la angiogénesis, que es la formación de vasos a partir de otros existentes. Los vasos principales, como la aorta dorsal y las venas cardinales, se forman por vasculogénesis, mientras que el resto del sistema vascular se va a originar por angiogénesis. El patrón vascular se define por señales de crecimiento, como por ejemplo el VEGF y otros factores también de crecimiento. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema arterial y los arcos aórticos de manera más detallada. Los arcos aórticos se van a desarrollar durante la cuarta y quinta semana del embarazo, a partir del saco aórtico en la porción distal del tronco arterial. Cada arco faríngeo va a recibir su propio nervio y arteria. Estos arcos se van a distribuir en 5 pares. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, con algunas ramas desapareciendo o modificándose. El saco aórtico contribuye también a la formación de las astas derecha e izquierda que se desarrollan en las arterias brachiocefálicas y el callado aórtico respectivamente. A medida de que el sistema se desarrolla, el patrón original de los arcos aórticos se va a modificar. El tercer arco, por ejemplo, se va a convertir en la arteria carótida común y la arteria carótida interna. El cuarto arco persiste en ambos lados, pero tiene diferentes destinos. En el lado izquierdo va a formar lo que es parte del callado aórtico, y en el lado derecho se convierte en la arteria subclavia derecha. El sexto arco, por otra parte, también conocido como el arco pulmonar, va a formar ramas importantes que se conectan con los pulmones en el desarrollo y se convierte en la arteria pulmonar izquierda en el lado izquierdo y la arteria pulmonar derecha en el lado derecho. Otros cambios importantes aquí van a incluir en primer lugar la desaparición de ciertos segmentos de los arcos aórticos, el desplazamiento del corazón hacia la cavidad torácica, lo que va a provocar, por ejemplo, una elongación de las arterias carótidas y brachiocefálicas, y también la trayectoria recurrente de los nervios laringeos debido a la reubicación de los arcos aórticos. Con respecto a las arterias vitelinas y umbilicales que ya existen, vamos a mencionar que en primer lugar las arterias vitelinas, inicialmente en pares, van a irrigar el saco vitelino y se fusionan para formar las arterias del mesenterio dorsal, que en el adulto corresponde a la arteria celíaca, mesentérica superior y también la inferior. Y las arterias umbilicales, por otra parte, también son ramas de la aorta dorsal que van a llevar sangre a la placenta. Con el tiempo se conectan a la arteria ilíaca común y pierden su segmento originario. Tras el nacimiento, sus porciones proximales se convierten en las arterias ilíaca interna y vesical superior, mientras, en este caso, que las distales se van a transformar en los ligamentos umbilicales mediales. Con respecto a las arterias coronarias, se nos menciona que van a derivar del epicardio, que provienen del órgano proepicárdico y están relacionadas con el mesenquima y las células de la cresta neural. La conexión con la aorta se va a realizar cuando las células endoteliales crecen hacia el interior de la aorta. Ahora, ya mencionado esto, también vamos a decir algunos defectos del sistema arterial. En primer lugar, la persistencia del conducto arterioso, que es común en neonatos prematuros. Este tipo de persistencia no se cierra correctamente, lo que puede causar flujo sanguíneo anómalo entre la aorta y la arteria pulmonar. También existe lo que es una coartación aórtica, que es un estrechamiento de la aorta que puede ser preductual o postductal, afectando el flujo sanguíneo. En este caso se menciona que en el tipo postductal se van a desarrollar circulación colateral para irrigar la región inferior del cuerpo. Otro de los tipos de defectos van a ser el origen anómalo de la arteria subclavia derecha, que se forma por la aorta dorsal derecha y atraviesa la línea medial por detrás del esófago, sin generar generalmente problemas de deglución, en este caso también respiración. El otro tipo de defecto vendría a ser la duplicación del callado aórtico. Se da cuando persiste la aorta dorsal derecha, causando compresión de la tráquea y el esófago. Y por último, también una interrupción del arco aórtico, que es un defecto raro en el cual hay una discontinuidad entre el callado aórtico y la aorta descendente, afectando el flujo sanguíneo y generalmente asociado con otros defectos cardíacos. Hablemos ahora del sistema venoso. Bien, entonces durante la quinta semana se van a desarrollar
En este caso, pues se van a identificar 3 pares de venas principales. Vamos a tener las venas vitelinas, umbilicales y las venas cardinales específicamente, ¿no? Entonces, con respecto a las venas vitelinas, estas pues ya sabemos que van a transportar sangre desde el saco vitelino al seno venoso, ¿no? Van a formar un plexo alrededor del duodeno y van a atravesar el tabique transverso. Y aquí pues los cordones hepáticos van a interrumpir su curso, creando los sinusoides hepáticos. La vena vitelina derecha va a formar la vena porta y también la vena mesentérica superior, mientras que la izquierda, la vena vitelina de izquierda, va a desaparecer parcialmente, dejando solo un segmento distal. Con respecto a las venas umbilicales, inicialmente van a pasar por ambos lados del hígado, pero luego se establece una conexión entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho, que vendría a ser el conducto venoso, el cual permite que la sangre pase por alto los sinusoides hepáticos. Al nacer, la vena umbilical izquierda y el conducto venoso se obliteran, dejando el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso respectivamente. Con respecto a las venas cardinales, estas van a drenar la sangre del cuerpo del embrión. Se dividen en venas anteriores, que en este caso son para la cabeza, y posteriores, que va a ser para el resto del cuerpo. Entre la quinta y la sexta semana se van a formar venas adicionales. Vamos a tener las venas subcardinales, que van a drenar los riñones, las venas sacrocardinales, que van a drenar las extremidades inferiores, y las venas supracardinales, que van a drenar la pared corporal y también se van a encargar del drenaje de las venas cardinales posteriores. Ahora, algo que tenemos que mencionar aquí es que estas venas cardinales anteriores, en este caso, se van a anastamosar y van a formar la vena brachiocefálica izquierda, canalizando la sangre de la cabeza y el brazo izquierdo hacia el lado derecho. La vena cava superior se va a formar de las venas cardinales común derecha y el segmento proximal de la vena cardinal anterior derecha. Ahora, el drenaje venoso de la cabeza se va a realizar principalmente a través de las venas yugulares internas, que estas van a ser formadas por las venas cardinales anteriores y externas, en este caso formadas por un plexo en la cara. La vena cava inferior se forma por la conexión de la vena subcardinal derecha con las venas vitelinas y la anastomosis entre las venas sacrocardinales, dando lugar a las venas ilíacas comunes. Algunas anomalías venosas pues se nos menciona de hecho es la única que se nos menciona, que vendrían a ser las venas supracardinales, que en este caso pues van a drenar la pared corporal y forman la vena ácigos, que vendría a estar al lado derecho, y la vena hemiácigos en el lado izquierdo, que drenan en los ácigos. Entonces, aquí, por ejemplo, se nos va a mencionar también, esto lo que acabamos de mencionar es parte, en este caso, de la fisiología homeostática. Sin embargo, también se nos menciona lo que vendría a ser la duplicación de la vena cava inferior. Entonces, esto va a ocurrir cuando la vena sacrocardinal izquierda no pierde su conexión con la vena subcardinal izquierda y la vena ilíaca común izquierda puede o no existir. Otro de los tipos de anomalías venosas es la agenesia de la vena cava inferior. Se da cuando la vena subcardinal derecha no conecta con el hígado, desviando la sangre hacia la vena supracardinal derecha, lo que hace que la sangre del cuerpo inferior llegue al corazón por la vena ácigos y la vena cava superior. Por otra parte, también otro tipo de anomalía vendría a ser la vena cava superior izquierda. Se forma por la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda y la obliteración de las venas del lado derecho. La sangre del lado derecho se canaliza al izquierdo por la vena brachiocefálica y la vena cava superior izquierda drena en la aurícula derecha. Y finalmente, otro tipo de defecto o anomalía venosa vendría a ser la duplicación de la vena cava superior. Ocurre cuando persiste la vena cava, en este caso cardinal anterior izquierda, y se pierde la vena brachiocefálica izquierda. La vena cava superior izquierda va a drenar directamente en la aurícula derecha, desembocando en este caso en el seno coronario. Bien, ya he mencionado entonces las arterias y en este caso las venas con respecto a su desarrollo, vamos a mencionar la circulación fetal y los cambios al nacimiento. Entonces, en primer lugar, los cambios en la circulación fetal, pues la sangre de la placenta con 80% de la saturación de oxígeno va a regresar al feto por la vena umbilical. En el hígado, la mayor parte va a pasar por el conducto venoso hacia la vena cava inferior, evitando que todo el flujo sanguíneo se quede en el hígado. Un pequeño volumen va a entrar en lo que son los sinusoides hepáticos, mezclándose con la sangre de la circulación portal. Desde la vena cava inferior, la sangre va a entrar en la aurícula derecha y se dirige hacia el foramen oval que la lleva a la aurícula izquierda, donde se mezcla con sangre de los pulmones.
La sangre oxigenada pasa a lo que es el ventrículo izquierdo y también a la aorta, enviando sangre bien oxigenada a las arterias coronarias y también a las carótidas. Y finalmente la sangre desoxigenada del ventrículo derecho pasa por el conducto arterioso hacia la aorta descendente para ser enviada a la placenta. ¿Cuáles son los cambios al nacer? Bueno, en primer lugar, la suspensión del flujo sanguíneo placentario y el inicio de la respiración afectan obviamente la circulación. En primer lugar, el conducto arterioso se va a cerrar, aumentando el flujo sanguíneo pulmonar y la presión en la aurícula izquierda, lo que va a cerrar el foramen oval. Las arterias umbilicales se van a cerrar, transformándose en ligamentos umbilicales mediales, y la vena umbilical se va a convertir en el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso también se oblitera, formando el ligamento venoso. La presión en la aurícula derecha disminuye y la aurícula izquierda se convierte en la principal receptora de sangre, estableciendo la circulación pulmonar. Bien, esto sería todo. Bueno, de hecho, se nos menciona un poquito de lo que es el sistema linfático. Vamos a mencionar lo siguiente. Bueno, va a comenzar en este caso a desarrollarse en la 5ª semana de gestación con los vasos linfáticos que van a ser originados, pues en este caso, en las venas, ¿no? Se va a formar 6 sacos linfáticos primarios que dan lugar al sistema linfático definitivo, incluyendo los conductos torácicos derecho e izquierdo. Aquí se nos menciona un factor que vendría a ser el factor PROX1, que va a regular lo que es el desarrollo linfático, estimulando la formación de vasos linfáticos a través de la proteína VEGFC. Ahora sí, esto sería todo por el capítulo 13. Nos vemos en la siguiente, donde vamos a hablar de lo que vendría a ser el sistema respiratorio. Si te gustó, dale like y suscríbete.